tal y como tú estás. Él con su gracia te quiere cambiar. En su amor encontrarás sanidad. Dale a Cristo, tu vida la quiere cambiar. Lirio de los valles, un refugio para tu corazón. Lirio de los valles, un refugio para la familia. Les decía, hermanos, sobre el tema este de lo esencial, cuando hablo en algunos congresos, y aquí en Costa Rica también lo hago, yo le pregunto a las amas de casa, a las mujeres les encanta que uno les pregunte cómo se prepara ese arroz. Entonces siempre pregunto, ¿cuáles son los 5 elementos esenciales de un arroz con pollo? Y si yo hiciera este ejercicio aquí, me voy a llevar la misma sorpresa de siempre. Escuchar gente decir que un arroz con pollo no le puede faltar las vainicas, y que me diga los otros 4, y verás qué interesante, por hablar de lo no esencial, por hablar de la receta de la abuela, o por hablar de lo que a ella le gusta, se les olvida que un arroz con pollo esencialmente tiene que tener arroz y pollo y sal, y que queda muy poco para elegir entre gustos y predilecciones. Y cuando la gente me da los 5 elementos de un arroz con pollo, a veces me están dando el de un arroz jardinero, un arroz guacho. No, yo pregunté los 5 elementos esenciales. Y la vida es así, hermano. La vida tiene cosas esenciales que no pueden descuidarse. Lo demás son esos detalles propios de gustos, de herencia, de que la abuelita lo hace así. Mi mamá acostumbraba a echarle un arroz con pollo al final una cerveza encima. No se puede hacer porque ella por la levadura rápido agrega el arroz. Antes de comerla así la bautizaba. En lugar de estar deslizando le echaba una birrilla. Veas que bueno sabe. Pero no es esencial. Y a veces le echaba pasas. Interesante, pero no es esencial. El matrimonio tiene cosas esenciales. Y esencialmente es, y lo dice su palabra, Mateo 6:33, mas buscad primeramente lo esencial, el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas vendrán por. Próximo domingo la charla será retomando lo esencial. Hoy tiene usted que matricularse, eso sí. Me parece que hay alguien que hoy nos visita por primera vez, que levante su mano. Solo queremos saludarle, no se sienta no le vamos a poner a hablar. Que Dios te bendiga. Y hay una muchachita, bienvenida, le damos a ella un saludo, con la paz del Señor. ¿Hay alguien más que nos visita por primera vez aquí al culto? Por primera vez, el caballero. Dios le bendiga, hermano. Saludos, bienvenido a esta casa. Qué bueno es estar aquí. Dios es bueno. Dios es bueno. Dígale a su vecino, Dios es bueno todo el tiempo. Usted y yo casi siempre. Casi siempre. Dios es bueno todo el tiempo. Quiero tocar un tema. El fin de semana pasado les hablé sobre la oración de bendición arónica o sacerdotal, que es una oración que todos los cristianos podemos repetir y podemos desearla como pueblo de Dios, no como pueblo israelita, sino como pueblo de Dios, porque dice Pedro, antes ustedes no eran mi pueblo, pero ahora lo son. Antes ustedes no tenían misericordia, pero ahora tienen misericordia. Así es que usted no tiene ni que judaizarse, ni circuncidarse, ni guardar la ley, ni comer algunas comidas para ser un hijo de Dios. Eso puede hacerlo para ser adventista, para ser mesiánico, pero para ser hijo de Dios es una cuestión que ya, como dice la palabra de Dios, ¿cómo se llega a ser un hijo de Dios? La Biblia lo dice, no hay que preguntarle a un rabino, ni a un pastor, ni a un cura. A los que creen en su nombre les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así que ese es el tema.
No tiene que ver con dieta, ni fiestas, ni lunas nuevas. Tiene que ver con una elección. Yo quiero hablarles sobre la elección. Y la elección de elegir siempre por la fe. Es mejor tener fe que ser incrédulo. Es mejor creer que dudar. Aunque es un texto bíblico, había un himno que una parte de él decía: todo es posible si puedes creer. Y una parte de ese himno, muy viejo, decía: fe mueve la mano de Dios. La Biblia dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros ese día en Nazaret por la incredulidad de la gente. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Hay que vivir por fe. No quiere decir que dejo de trabajar y que Dios me va a mantener. Eso va a suceder cuando usted no tenga fuerzas y su salud no le permita proveer sus propios recursos. Dios hace milagros. Mientras tanto, la Biblia dice que el que no trabaja no coma. Pero la fe, el cristiano tiene que vivir por fe, tiene que vivir confiando en que Dios nos guarda, en que Dios nos protege. Y de eso hablábamos la semana pasada: que el Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y te dé paz. Eso es esencial para la vida. A propósito de empezar el año, siempre me gusta calentar el año con ese tipo de temas de proyección para todo el año, pero para siempre. Y luego me meto en algunas, como es mi costumbre, series de sermones, y probablemente empezaré el primer domingo de febrero hablándoles sobre las bendiciones del capítulo 8 del libro de Romanos. Capítulo 8 de Romanos, pero ahí les estaré diciendo. Son 6 sermones solo sobre el capítulo 8 de Romanos. Para mí, si usted logra memorizar Romanos 8 y anclarse solo en eso, usted ahí resume todo lo que es la palabra, la Biblia. Pero hablando de estos temas, la elección de la fe, después de haber hablado de esa oración de bendición sacerdotal, me encuentro con que las cosas en la vida de una persona, en la vida de una familia, creyente o no creyente, porque eso no tiene que ver con que si usted es cristiano o no, si viene a esta iglesia o no. O sea, si usted está vivo y vive en este planeta, sea creyente o no sea creyente, vamos a tener que enfrentarnos a situaciones complicadas y muy difíciles. Claro que cuando uno está en medio de una situación terrible, dolorosa, uno siente que todo el mundo está encima mío y que solo a mí me pasa esto. Pero no es cierto. A toda la gente le están pasando situaciones complicadas. Hay personas que acaban de pasar por una situación tan terrible y ya salieron de ella, benditos a Dios. Hay personas que están a punto de entrar a un bejuco de estos, y usted y yo podríamos ser uno de ellos. Hay personas que en este momento están en medio de una tormenta. Yo he dicho a lo largo de mi vida y ministerio de predicación que usted solo estará en una de estas 3 situaciones. Estarás en medio de una tormenta, estarás a punto de entrar a una tormenta o saliendo de una. Siempre, así es la vida. Hay épocas, en nuestro argot popular se le llaman rachas de mala suerte, rachas de buena suerte. Es cuestión de ver una entrevista de esas conferencias de prensa de entrenadores y jugadores de fútbol de cualquier equipo de Costa Rica. Usted va a decir que la palabra preferida de ellos es la racha. Qué arrechos, la racha. Pero indudablemente, hermanos, vamos a vivir situaciones complicadas. El apóstol Pedro nos dice que no debiéramos de sorprendernos como que si algo raro nos estuviera pasando. Dice, porque eso es común. Cuando se hallen en diversas pruebas, dice Santiago, no dice que, es que lo afirma, cuando se hallen. O sea, no está diciendo que podría ser que no o podría ser que sí. Así que la pregunta no es si va a venir un tiempo difícil, si va a venir una tormenta, no. Ya realmente la pregunta ya no es ni cuándo va a suceder, sino cómo la vamos a enfrentar. Esa debería ser la pregunta. ¿Cómo vamos a enfrentar las diferentes situaciones que usted y yo enfrentamos? Y escogí en esta fin de semana hablarles de Mateo capítulo 8, versículo 23. Es un trozo muy corto
para que lo tengan como referencia, que es sencillamente la tormenta que se levanta en medio del mar. Y leo para usted el versículo 23 y 24. Luego subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. ¿Quién se subió a la barca primero? Usted oye aquí que el Señor dijo: vengan conmigo, súbanse conmigo. ¿Verdad que no les dijo nada? Ellos se subieron de soplas. Jesús se subió en la barca y sus discípulos lo siguieron. Bueno, era de esperarlo. Diga conmigo: de repente. Repente, dijo un Dios hermano. Repente las cosas vienen. Y predicó un sermón sobre los repentes de la Biblia. Hay varias veces en la Biblia que aparece la expresión de repente. Se me viene ahorita a la cabeza una de ellas. Y de repente aquel lugar se llenó y un viento golpeó la casa y empezaron a hablar todos en nuevas lenguas. Los de repentes de Dios, los de repente de la vida. Pero aquí tenemos uno que no nos gusta. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba. ¿Lo leyeron? Déjenme decir cosas muy rápidas de este verso. Número 1, ¿por qué si Jesús está en esa barca, por qué entonces se levanta una tormenta? Y no se supone que donde Jesucristo llega hay paz. Usted no ha leído toda la Biblia entonces. Jesús dijo: si algunos de ustedes creen que porque yo vaya de ustedes les voy a traer paz, dice: no, yo no vine a traer paz, yo más bien vine, entre comillas. A veces el que yo llegue a una vida va a venirle tormenta y va a perder la paz y va a haber lucha, y el hermano se va a levantar contra la hermana y el padre contra el hijo. Es que, mi querido hermano Emilio, no encontraré jamás en las palabras de Jesús un engaño diciéndole a la gente que lo siga y que les va a caer montones de bendiciones y esto y lo otro. Esos son algunos predicadores que están locos, alborotadamente obsesionados por llenar el local. Yo quiero que este lugar se llene. Yo quiero que esta iglesia crezca numéricamente. Lo quiero porque es lo que Dios quiere, pero no con promesas falsas de que vengan a Cristo y todo se le va a arreglar, de que vengan a Cristo y Él les va a devolver todo, y que vengan a Cristo y que el diablo les tiene que devolver lo que les robó, cuando el infeliz diablo no le ha robado nada, usted se lo entregó. Jesús prometió vida eterna, amén, pero dijo que por obtenerla algunos podrían morirse para tener la vida eterna. Jesús prometió su paz, sí, pero no como la que da el mundo, no como la que ofrece el mundo, que es ausencia de conflicto. Jesús ofreció vida eterna, ofreció perdón. Claro, nunca usted oyó a Jesús ofrecer sanidades ni milagros, aunque los hizo. Pero Él nunca se paró a decir: vengan y todos los voy a curar, y a todos esos son algunos predicadores, porque nos encanta que nos digan las cosas, y a mí también, créanme. Y seguiré orando, y usted debe de orar siempre por lo que sea y pedir lo que sea y lo que necesite, pero siempre tomando en cuenta que Dios es soberano y que tiene el dominio y el poder sobre todo lo que hay en este mundo y fuera de este mundo también. Pero a esa pregunta la gente me la hace a mí: pastor, ¿y qué es esto? ¿Y qué es el otro? Y la sorpresa probablemente que se llaman es que le digo: no sé, no se lo puedo decir, pero hay algo que yo sí sé, que podemos confiar en Dios ciegamente siempre, y que Él tiene poder para sanar, que Él tiene poder para liberar, que Él tiene poder para hacer milagros del que usted se puede imaginar. Si Él quiere, Él lo va a hacer. Amén, hermanos. Así que si algunos de ustedes les dijeron que si se hace cristiano se hace rico, te estafaron. Aquí nunca oirás esas cosas, te voy a tener que desilusionar, porque no es así. Si algunos de ustedes le dijeron que si se hace cristiano de nada se va a enfermar nunca, te fregaste, primero porque te estafaron, porque no es cierto. Y aquí es probable que lo más que podamos ofrecerle es buscarle a ver quién lo manguere, si no tiene quien lo haga.
porque algún día vamos a tener que morirnos. La Biblia dice, está establecido que el hombre muera. Te sana Cristo de una enfermedad, o te opera un doctor y quedas perfecto y te morís de otra cosa, porque solo Dios conoce todo. Amén. Amén, hermanos. Estaba hablando con nuestra hermana, la esposa del hermano Dimas. ¿Cómo está la chamaquilla, su mamá? Con 101 años, es toda una chamaca. Ahí está esa chamaca cumpliendo 101 años. ¿De qué estilo? ¡Que aguante! Y yo aquí con mis 60, a veces son una calambre por aquí, y a veces amanezco torcido. ¿Qué fue lo que dormí? Hasta mal duermo, y amanezco lesionado porque puse mal la cabeza. Y ahí está la chamaquita, la mamá de la hermana, con 101 años, echando para adelante. Amén. Solo el Señor conoce todas las cosas. Otra cosita que quiero rescatar de ahí: ¿por qué Jesús está dormido? Es pecado dormir. Eso es lo que pasa. Si pudiéramos agarrar un año completo para desintoxicarnos, y perdónenme, aquí yo tal vez les puedo parecer algo mala nota para usted, pero bueno, es inevitable que yo sea mala nota a veces. Yo no enseño esas cosas, así que si usted se desintoxica, posiblemente es de YouTube o de un montón de vainas que usted anda oyendo y viendo, pero yo nunca he andado por esa línea, porque la gente que siempre tiene una inclinación teológica, que porque son cristianos nunca nada les va a pasar nada malo, viven totalmente decepcionados. Van a vivir totalmente decepcionados, porque eso no es cierto. Sencillamente no es cierto. Y dormir no es pecado. En una charla que di recientemente, en una pequeña entrevista que nos hicieron Anita y a mí en el canal Enlace, sobre el descanso, les dije que a veces lo más espiritual que uno puede hacer es dormir. En lugar de andar dando palos de ciego y todo afanado y turbado, si tienen el patio al final una sombra de un palo y una hamaca, no un mecate, porque es capaz que se jala el pescuezo, no. Échese a dormir, enrósquese como una culebra debajo de palo y descanse y duerma. Que eso puede ser lo que a la luz de la Biblia, en varias oportunidades hubo hombres de Dios que dormir les hizo bueno. Y nunca, por favor, olvidemos que Jesús era 100% Dios, pero también 100% hombre. Por lo tanto, todas las emociones de un ser humano, Jesucristo las experimentó. El dolor, el cansancio, el susto, la tristeza, el sentimiento de traición, el hambre, el sueño. Igual, por eso es que la Biblia dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, solo que nunca pecó. Así es que Jesús, maravilloso la escena de un Jesús, Dios hecho hombre, durmiendo mientras la tormenta está inundando la barca. Diga conmigo: de repente. Dígale a su vecino: de repente. Es que hay cosas que usted puede anunciarlas. Yo he visto la película, la novela Betty la Fea, hasta la versión Nica. No existe, pero no me extrañaría. Está Betty la Fea en inglés, está Betty la Fea la original de hace como 30 años, está Betty la Fea, la mejor fue la colombiana, la mexicana. Entonces ya yo sé cómo termina Armando, cómo termina Betty y Nicolás. Entonces hay tormentas en la vida que usted puede anunciarlas, y casi sin ser profeta ni hijo de profeta, yo puedo vaticinar esto: si no cambian de actitud, van a terminar así, así, así. Y dicho y hecho, yo empiezo a ver una parejita que empiezan a descuidarse. Ahora ella ya no quiere congregarse, papi. Él, por complacerla, ya deja de congregarse. Ya en cuestión de unos días renuncian al ministerio, dejan de congregarse. Después, cuando uno los ve, es mandando fotos ahí. Yo no veo esas vainas, pero me cuentan. Y hay más de un fariseo que me las reenvía para que las vea, sin que esté ninguna. Yo no estoy en ninguna red. WhatsApp es una red, entonces es la única. WhatsAppear, porque en WhatsApp usted whatsappea. Así es, ¿verdad?
Y ahí llegan a un punto donde usted los ve que ya ni pudor tienen y se toman un selfie con una birra. Ay, qué cosa más bella. Entonces yo puedo asegurar que ya viene el baldazo. Uno puede predecir. Alguien que empieza a chupar poquitos de aquí, poquitos de allá. Yo digo, este chavalo con la herencia que tiene, el abuelo era un tapiz, era medio loco, la mamá también se lo echaba, el tata también, el marido, este va a terminar tapiz. Casi que puedo yo vaticinar. Sin embargo, las personas pueden cambiar. ¿A poco no? Pero esta tormenta que está aquí, de repente. Ayer estaba haciendo un ratillo ahí en el patio algo y en cuestión de un ratico me quemé todo. Pero todo eso se puso una nube negra y le digo a Anita, yo creo, le dije así vacilando, Anita, usted que es de campo, va a llover. Entonces esa nube negra por aquí arriba nos dijo, y en efecto, cayó una garubilla vacilona. Hay señales que a uno le dan y debemos de pedirle al Señor como los hijos de Isaacar. Debemos de pedirle al Señor que nos dé el don de los hijos de Isaacar. El don de los hijos de Isaacar, que solo se nombra una vez en la Biblia, dicen que el don de ellos era que eran expertos en leer las señales de los tiempos. Luego el Señor reprende a los fariseos porque aprendieron a leer tanto las señales del cielo. Ellos decían, hoy va a llover, hoy no va a llover, a lo boricua. ¿Va a llover? No, no va a llover. Hoy va a llover. ¿Por qué? Porque la nube, porque ellos y no sabían distinguir las señales del tiempo. Pero estas tormentas, eso que acabo de hablar, ese es el cuadro de más de uno de nosotros, incluyéndome. Es Jesús en mi barca, y aún con la presencia de Jesús no evitó la tormenta. Y no solamente que la tormenta la pudo evitar, sino que está a punto de hundir la barca. Esta escena, estos dos versículos que leí, describe de manera fehaciente, a mano alzada, como decía el profesor mío de dibujo técnico. Un día dice, bueno muchachos, vamos a hacer un dibujo a mano alzada. Y yo tenía un compañero mío que él era un poquillo durillo. Y dijo, profesor, ¿qué es un dibujo a mano alzada? Entonces le quedó bien, alguien para vacilarlo, dice. Y entonces levantó la mano y empezó a hacer el dibujo así. En dibujo técnico, un dibujo a mano alzada era sin escalímetros, sin reglas, sin compás. A mano alzada, hermano, eso es un dibujo de las situaciones que usted y yo hemos vivido a lo largo, en mi caso de casi 44 años, cumplo el mes que viene 45 años de haber entregado mi corazón a Cristo, y ha sido tan bello este caminar en el Señor, pero he distinguido esta misma escena varias veces en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en el ministerio que Dios me dio, y no sé cuántas veces más tendré que experimentarla. Por eso no solamente hablo a la luz de un texto, sino a la luz de una experiencia vivida por mí y muchos de ustedes. Es que a veces hay tormentas que vienen de repente. O sea, usted se acuesta y 3 horas después lo llaman y le pegan un susto y estás en medio de una tormenta. Por eso dice de repente. Parece ser que nada indicaba que ese día iba a haber una tormenta. Dicen, y no creo que estén jamás como pifiándola, dicen los que son sabios en la Biblia, yo todavía no lo soy, que si usted lee más adelante el Evangelio de Mateo capítulo 8 registra como 8 milagros. El siguiente, después de esta tormenta de la barca, Jesús llega a Gadara y libera él o los endemoniados gadarenos. Los que les gusta el tema de la demoniología y la guerra espiritual dicen que esa tormenta quien la levantó fue el diablo, porque quería evitar que Cristo fuera a liberar al endemoniado gadareno. Está interesante la exégesis que hacen de esto, pero ahí la dejo picando para que usted la absorba. Pero es probable, claro, Satanás podría haber hecho, pero si lo hizo, le salió el tiro por la culata o la verá careta, como decía Chispa, porque provocó el efecto contrario. De repente van a venir tormentas a su vida este año, pero hay unas que son las más malas notas, las de repente, las que cuando estás tal vez en otro país, andas paseando o aquí mismo internamente, algo cambia, de repente vino la tormenta. Es muy duro, hermano, da miedo. Y a veces el agua entra a la barca y quiere hundirla. Y esas son
el problema de las tormentas repelentes, las tormentas repentinas, las tormentas que usted pensaba que no, aquí esto nos va a durar para rato, y no duró tanto la alegría y la felicidad. Por eso dije terminando el año pasado, lo único que cambia es un 3 por un 4, la vida sigue igual. El universo no cambia simplemente porque usted decida cambiar. Las cosas no van a estar bien solo porque usted las decrete, las confiese, las declare, palabras de por sí que no tienen nada que ver con la realidad de la vida. Nos vamos a enfrentar a tormentas, pero sobre todo este tipo de tormentas que son de repente. Nos vamos a tener que enfrentar a olas gigantescas que son superiores al tamaño de la barca. Ayer vacilando, hace como 30 años cuando yo era un chiquillo, y después me dio una risa, hace 30 años yo tenía 30 años, no era ningún chiquillo. Cuando mis hijos eran pequeños, eso sí, ya eran pequeños, que mi hijo mayor ya cumple 40 años en este año, si Dios quiere. Nos vamos y cruzamos esta bahía que hay aquí en Bahía Culebra, y alquilamos una lancha que medía como 4 metros de larga, parecía una guava de esas de Guajiniquil, con un motorcillo fuera borda, pero yo creo que el motor de la batidora de mi casa tenía más caballaje. Pero estaba aquello que era una piscina. Cruzamos. Andresito andaba un yeso en la piernita izquierda, que tenía una lesión en la rodilla. Llegamos al otro día, recuerdo que la hermana Hazel, que Dios goce, iba con nosotros, y Francisco. Llegamos al otro lado donde está hoy Four Seasons, cuando eso no había habido ese triquete que hicieron con Four Seasons algunos políticos de nosotros. Usted llegaba ahí enfrente y cruzaba 100 metros y estaba ya Playa Huevo, aquella cara que parece un gorila, un mono, una cosa bellísima, casi no había gente. Estuvimos al lado allá, la lanchilla se quedó al otro lado, y cuando retornamos estaba pegando un viento, de esos vientos del aeropuerto de Liberia que vienen del Rincón de la Vieja y entran ahí por Playa Hermosa, y estaba aquello. Y yo cuando me quedé viendo aquella lancha, y lo peor de todo, cuando nos subimos, nos dice el chavalo, repartió como 4 tarros de aquellos de pibito, de lata, para ir sacando el agua. ¡Uy, Dios mío! Yo recuerdo que yo voy agarrado ahí, vamos con el tarrillo sacando, y mis chiquillos todos asustados, cuando paseábamos bonito, que no había plata y teníamos que dormirnos, nos agarraba la noche, y yo siempre bien preparado con el camping. Paseos más bellos nunca hemos vuelto a tener en familia de ese tipo. Hermanos, casi fuimos allá por Playa del Coco con la lancha, y esa lancha, como era tan larga, había un momento que habían 3 olas, nos tenían en el aire. Y me preguntaba Hazel, no sé, no recuerdo, todo está bien. Y supieran que yo estaba, hermano, muerto de miedo, sin chalecos salvavidas. Y en ese tipo de mar picado no hay nadador que valga. Yo me crié en pozas desde que tenía 5 años, me rajaba la cabeza en las pozas. 7 años, no hay, vale. Está todo bien, tranquilo. Yo tratando de infundir aliento. Recuerdo a Francisco tirado blanquecino, se puso blanco del susto. Ver el agua entrando, y usted saca los tarros de agua y entra más de lo que usted saca. Por eso el término, el bote está haciendo aguas. No la esperábamos. Es de repente, olas muy fuertes, vientos contrarios, una barca que no es suficiente frente a la tempestad que estamos viviendo. Y lo peor de todo, hermano, es que usted siente como que el Señor está dormido. Y usted siente, se pregunta, o incluso a veces cuestiona, se dice: ¿dónde está, Señor? ¿Por qué no me oyes? Te clamo y te clamo y no hay respuesta. ¿Cuántos han sentido esta misma escena que acabo de dibujarles? ¿Cuántos la imaginaron? Y parece que el Señor, y subrayo, y parece. La victoria frente a las tormentas repentinas empieza con un hecho, y es sencillamente enfrente la realidad. Hay una tendencia evangélica insana que, lejos de ser fe, nos lleva a vivir en negación, a vivir en lo absurdo, a creer en mentiras positivas. Es aquel
individuo que está bebiendo licor ya es alcohólico, pero lo niega. Es ese grupo de cristianos que conozco que me dicen: pastor, no diga eso, rechace, cancele, y hasta hacen cortes. ¿De qué varas? Un montón de cristianos supersticiosos y creyenceros. Supersticiosos porque creer en la verdad no es superstición, pero creer en mentiras positivas es superstición. No, mi hijo no está mal. No bretea, asalta a quien pueda, bebe guaro y fuma mota como un desgraciado, pero por fe declaro y decreto que es un querubín. No. Usted no puede, aunque sí puedes decir: soy fuerte en el Señor, porque la Biblia dice: diga el débil, fuerte soy, pero no en tus propias fuerzas, ni en tus declaraciones rococó. La fortaleza suya y mía depende estrictamente del Señor en nosotros. Amén. Cuando David está frente a Goliat, él no dice: ¿y a dónde está el enano? David lo que ve es un chavalo de 3 metros 60, más o menos, como hasta ahí llegaba, que trae una lanza, una espada, jabalina, arco, flecha y escudo, que ni él puede cargarlo. Tiene un escudero que le carga las armas. Cuando David está frente a Goliat, no dice: ahora sí que te llevó el diablo. Tampoco, no presumió. Cuando le pregunta al rey Saúl: mira, ¿por qué quieres enfrentarte con él? Él dice: ¿por qué? Dice: porque cuando yo cuidaba las ovejas de mi papá y un león y un oso atacaba el rebaño, fuera león o fuera oso, el Señor me daba la victoria, y yo le quitaba la oveja de las quijadas y les quijaraba al león o al oso. Así es que el Señor me va a dar a este incircunciso igual. Y cuando está frente al gigante aquel que con solo una lanza, 5 metros entre los brazos y la lanza, se lo podía echar, David guardó la distancia y le dijo, porque lo vio, lo estudió, le dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti, entre líneas, con 5 piedras. No, ni eso dijo, pero sí traía 5 piedras en el morralillo. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y eche para adelante. Y cuando David, yo siempre me he imaginado el chamaco ese así como matoncillo, cuando se cuadra, David se echa para atrás y Goliat va a levantar la lanza, y no había levantado el brazo y tenía el lajazo pegado en medio de la nariz, un poquillo para arriba, en una espinilla que tenía aquí Goliat. Ahí se la pegó el lajazo. Salió corriendo, agarró su espada, dice que no podían levantarle, y le cortó, ¿qué? Lo decapitó. Último capítulo de Goliat, por eso lo decapituló. Agarró la cabeza, que esa cabeza alcanzaba un frito para todo Israel, y levantó la cabeza echando sangre. Es que hacía unos minutos, nena, ese incircunciso le dijo que le iba a cortar la cabeza, y que la cabeza y el cuerpo de David entre 4 hijos se lo comían porque era chiquitillo. Y David le dijo algo así como: botellita de Jerez, todo lo que diga se volverá al revés. No, David no dijo eso, pero exactamente le sucedió lo que él le dijo a David que le iba a pasar. Y aquella jupa así, hermano, él entra al campamento con esa cabezota, era una chola, ¿cómo es esto aquí? Jupón, aquí. Y cuando entra al campamento salen las mujeres, las jóvenes. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. La victoria del 2024, del 2025, 47, 97, se empieza a obtener cuando usted enfrenta las cosas en el nombre del Señor. Pero la realidad es que te está doliendo, no lo niegue. Diga: sí, pastor, me está doliendo mucho y me está sangrando, pero en el nombre del Señor echamos para adelante. Esta es la realidad, pero la otra realidad es que confío en Dios. Son 2 realidades, pero tienes que elegirlo, porque de eso se trata la vida. Amén, hermanos. Estamos aquí. No hay nada de qué preocuparse. No.
no se preocupe, ocúpese, pero no niegue las cosas. No niegue, porque, por ejemplo, hermano, debe dar mucha cólera para una esposa que se compraron las laminillas de zinc, o por lo menos esa cinta que hay para goteras, y empieza el aguacero. Llevamos 4 inviernos que me subo al techo a arreglar las goteras, no lo he arreglado. Primer baldazo, empieza a caer agua encima de toda la casa, y yo con unos tarrillos, con un chuica, poniendo los tarros, y le digo mi amor, no se preocupe, aquí no está pasando nada. A mí me cuentan que una mujer agarra un tarro de eso y se lo revienta en la cabeza a alguien. Digo, qué mala nota que esa vieja sea tan malcriada, pero es que ¿quién? Por favor, ¿cómo que no hay de qué preocuparse? No sea tan cínico. Cada día las goteras son más grandes. La cama se mojó. Usted tiene 4 años y está diciendo que va a arreglar el techo, las goteras. Por favor, hermano, la vida cristiana hay que enfrentarla como es. Y así empieza la victoria. Amén. Amén. ¿Cuántos de ustedes creen en Dios? Bueno, elijamos siempre. Y dentro de eso, precisamente, es lo que hacen los discípulos. Empezó a hundirse la barca, y ahí está el Señor Jesucristo. ¿Qué estatica Dios? Ahí, durmiendo. Y dice que los discípulos llegan. Hay uno de los evangelios que dice: Señor, no tienes cuidado. Bueno, o sea, lo regañaron a Jesús. Es que no lo dejaban ni dormir en paz. Quiero que sepan que a Jesús esa tormenta no lo tomó por sorpresa. Si fue Satanás, Belcebú o todos los demonios juntos, a Jesucristo eso le resbalaba. Señor, no tienes cuidado de nosotros. Señor, sálvanos, que nos hundimos. La situación se agravaba y Jesús durmiendo. ¿Nos ha pasado eso, hermano? La situación a veces empeora, se pone color de hormiga zompopa, de malo a peor y de peor a más peor. Y lo peor de todo es sentir por momentos esa orfandad. Pero ¿qué pasa con el Señor? ¿Será que no le importa? Es que no me oye, guarda silencio. Y cuando uno está viviendo situaciones así, no se acuerda del himno de Dani Berríos, Alaba, que dice que cuando Dios está callado porque está trabajando. Usted eso se le olvida. Sencillamente el barco se está hundiendo, la familia se está ahogando, las facturas se amontonan. No es que soy un sinvergüenza, es que la situación, el negocio quebró, la situación se puso muy difícil. Y parece ser, doña Eugenia, ¿dónde está el Señor? Es muy humano. Dice Filipenses capítulo 4 versículo 6: no se preocupen por nada, oren por todo y denle gracias al Señor siempre. Ahí está la fórmula. No se afanen, no pierdan la cabeza, oren por todo, pídanle a Dios lo que necesiten y agradézcale al Señor todo lo que Él hace. Amén, hermanos. Veo con demasiada frecuencia en mi vida la dificultad que tengo a veces para pedirle a Dios puntualmente por mis situaciones. Es un tema de que siempre nos pide la oración todo el mundo, y yo se los he dicho que no crean que yo a las 4 de la mañana yo por nadie oro, ni por mí. Para mí que algo me despierte a las 4 de la mañana tendría que ser Jesús, porque para mí cualquiera fue Satanás quien me despertó. A las 4 de la mañana quien a mí me despierte fue Satanás, a menos que Dios me convenza que fue Él. Pero uno ora por ustedes y por todo el mundo. Pero aprendí con el tiempo de que yo puedo pedir por mí, aunque Él todo lo sepa. No voy a dejar eso a merced del destino. Cuando el Señor me dice a mi hermana Brígida: pedid, pidan lo que necesiten. Sí soy cuidadoso de no estar a veces pidiendo cosas que se cae de la mata, que Dios no dice que las pidamos, que se trata de ponerle acción al asunto. Pero a esas cosas que yo sé distinguir, tormentosas, que si Dios no me ayuda, esto se destroza,
yo le pido a Dios, y con lujo de detalles, le pido como yo quisiera que fuera incluso. A veces algunas de mis oraciones se parecen a aquellas del cuento o la poesía Mercando Leña. ¿Recuerdan la poesía Mercando Leña? Hola, señor José María, traiga la leña para verla. ¿Cuánto cobra? 5 pesos. Ave María durísima. Los 3 dulcísimos nombres. Déjese de jesuciadera, le dice la vieja, que yo manejo mi plata y usted maneja su leña. ¿Cuánto la recuerdan? Yo la recité hace más de 50 años en un escenario. Y hay una parte donde la vieja le dice, bueno, está bien, pero acomódemela. Y póngamela en esquivitas y que no estorbe el pasadizo. Y el viejo se enoja, le dice, no la quiere más pelada, no la quiere olorosa a hierbabuena y con lazos en las puntas y adobada de canela, la quiere de guajiniquilo, de targuá. Yo sé que la poesía esta hace gracia, pero les puedo adelantar que cuando usted hable con el Señor, usted puede decirle, Señor, yo quiero pedirte que mi esposo te conozca, que deje ese vicio, que deje de jugar la platica, que te busque a ti, y quiero pedirte que llegue a ser un hombre, un siervo tuyo. Ahí se puede pedirle, a Dios se le puede pedir hasta con lazos en las puntas y adobada de canela. Elige por la fe en este 2024 y dude de sus dudas, porque la duda no mueve nada, mucho menos calma tormentas. Elegimos en la vida 3 cosas. Una de ellas es, en medio de las tormentas repentinas, elegimos vivir con miedo siempre. Mala elección. Peor manera de vivir es con miedo y con culpa. Solo nos destruye. Elegimos frente a las tormentas repentinas, entonces huirle al miedo. Te alcanzará algún día. Dios no nos puso para huir. Dice que por 7 caminos vendrán los enemigos contra ti. Por un camino vendrán, pero cuando huyan, huirán por 7. No somos llamados, Elizabeth, a vivir huyendo del miedo, ni mucho menos a vivir con miedo. Es lo tercero. Frente a las tormentas repentinas de la vida, vamos a elegir hacerle frente al miedo con fe. El martes enseñé aquí en un sermón muy corto. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y recompensa a los que le buscan. Elige por la fe en Dios. Cuando usted y yo elegimos por la fe es un músculo extraordinario y es viva. Entre más usted elija por creer, así es como la fe se aumenta. Entre más usted cree, más aumenta la fe, crece la fe. Crece la fe en el ejercicio de la misma. Dice la palabra del Señor que Jesús lo despiertan y se levanta. ¡Qué autoridad! ¡Qué dominio! Cuando los discípulos le dicen, Señor, sálvanos que nos perecemos, dice que se levanta y le dice al mar y al viento, ¡cállense! Y los reprende, dice otra versión, y reprendió al mar y al viento. Ahí es donde yo cuestiono el tema de que el diablo levantó la tormenta para evitar, porque a donde Cristo vaya, Satanás siempre fue un remedio. Satanás es una mueca. Satanás, cuando Dios quiere, lo convierte en siervo de él. Entonces, pero suena bonito la hablada esa de que fue por los gadarenos. Está bonito, de esto me lo ha hecho esa misma tónica inspiracional. Pero él se levanta y le dice al mar y al viento que se callen, que obedezcan, que se calmen de una vez. Y dice así textualmente los evangelistas que registran este milagro, que inmediato aquella lago o mar estaba quieto. La Reina Valera dice que vino una bonanza sobre el agua.
Parecía una piscina enorme. Y los discípulos se quedan así. Es lo que más mal me cae de los apóstoles. Esos chavos yo no los hubiera querido nunca cuando andaban ahí, porque dicen ellos: ¿quién es este? ¿Qué hora, verdad? ¿Quién es este? Y esa es la pregunta que yo quiero en esta mañana empezar a terminar. Ya usted sabe quién es Jesús. ¿De qué se asusta? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Habían visto ciegos ver la vista, habían visto resurrecciones, habían visto multiplicaciones, y todavía se preguntaban, pero no los culpo. Es que las tormentas repentinas, entre otras cosas que produce Virginia, produce la amnesia repentina. Tormenta repentina, amnesia repentina. Es muy probable que entre más fuerte sea la tormenta, por un momento la desesperación nos lleve a olvidar quién es Jesús. Y merece la pena resaltar que dormido o despierto, la diferencia de esa lancha, a diferencia de las demás barcas que vean ahí, la diferencia no la hacía la tormenta, la diferencia no lo hizo la lancha, ni tampoco sus tripulantes, que los comparo como con Gilligan y el capitán. Esos pierden cualquier barco. La diferencia de esa barca era Jesús en la barca, dormido o despierto como sea. Por eso tenemos que elegir este 2024, empezándolo nomás, pero siempre a lo largo del 24 y de cualquier otro año, elegir por creer y tener fe en el Señor. De que aunque la tormenta repentina tiene esos efectos tan raros, es que usted no está ni preparado. Por eso la Biblia dice que estemos preparados para que cuando venga el día malo, es que el día malo viene de repente, no se anuncia. Como he dicho tantas veces yo, el día malo, cuando usted siente es como un brazo que lo agarra de aquí y le dice: hello, aquí estoy. Ay, Dios mío, de repente, una tormenta. Cuando elegimos por la fe, hermano, vamos a poder experimentar a esa autoridad superior que es Dios, ese dominio que el Señor tiene sobre todo y sobre todos. Hombres de poca fe, porque han tenido tanto miedo. Y les dirá 2 capítulos antes, porque si hay algo, hermano, que nos agobia mucho, son las tormentas repentinas en el tema financiero, en el tema material. Hombres de poca fe, ¿por qué tanto miedo? A estas alturas se estaban preguntándose quién es este hombre. Necesitamos, por eso decía finalizando el año, nadie puede confiar. Se le hará imposible a cualquiera confiar en alguien que no conoce. Así que tenemos que procurar cada día conocerlo más y más en su palabra, en la oración. Hay que conocerlo, porque nadie confía en quien no conoce. Por lo menos alguien inteligente no confía en quien no conoce. Le dice el Señor a estos mismos hombres: miren las lirios del campo. Si así viste Dios a la hierba del campo, que hoy es y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? Las tormentas repentinas en lo financiero, en lo laboral, son muy complicadas en un mundo como el que ahora vivimos. ¿Y cómo hago para pagar la escuela de mi hijo? Es que ahora para mandarlos a escuela pública también se necesita mucha plata. ¿Ustedes han visto cómo piden? Y eso que es gratuita y obligatoria. Y hay escuelas, hermano, que usted le hubiera dicho mejor meterlos en una escuela privada que lo que ahí cobran. Y son públicas. Y si hablamos de una escuela, un colegio privado, claro que cualquier papá que de repente su situación financiera se ve amenazada, de repente esa tormenta lo va a poner en angustia, lo va a poner en apuros. Pero hermanos, aquí vienen las palabras de Jesús: elegir por la fe. Perdónenme, si Dios viste hacia la hierba del campo que termina echándose en el fuego, ¿cómo no se va a encargar de ustedes, hombres y mujeres de poca fe? ¿Ustedes creen, hermanos,
Hace poco hay un agricultor, me parece que ahí por la zona de San Carlos, que hace unos tours muy lindos, está sembrando muchas cantidades de hectáreas de girasoles. Y está haciendo unas pruebas ahí, me imagino, algún tipo de manipulación genética, girasoles rosados, girasoles con forma de corazón, y viene todo el mundo a verlo. Ver esos campos de flores, hablemos del girasol común, ese amarillo tan bello, con ese centro que hasta semillas da riquísimas y saca aceite. Ver esos campos de girasoles. ¿Ustedes creen que la belleza de un girasol está en el hecho de la ansiedad del sembrador, del agricultor o del girasol mismo? No son los abonos, ni las lluvias tempranas o tardías. Quien viste así las flores es Dios, que terminan secas y en el horno. ¿Cómo no va a cuidar de ustedes? Ustedes son más que flores, ustedes son más que matas, ustedes son más que pajarillos, hombres de poca fe. Pero tenemos que elegir por Dios, sin negar la realidad de la tormenta repentina. En Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, voy a leer la Dios habla hoy, dice: todo lo que hay, diga conmigo todo, no los oigo, todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor. El dominio que el Señor dejó de manera contundente y categórica, patentizado ahí, fue que aún las tormentas repentinas, el dominio es del Señor. Tenemos que elegir por la fe. Ellos empezaron a murmurar y a decir: ¿quién es este hombre que aún el viento y las olas le obedecen? Hermanos, Dios está en control de las tormentas que se avecinan, que usted hasta se puede preparar para ellas, pero está en control también de las tormentas repentinas. Que Dios me los guarde. Es una tormenta que puede empezar ahora cuando llegues a tu casa. Es una tormenta que en este mismo momento se puede estar formando en otra parte. No avisan. Son tormentas que pueden interrumpir el almuercito que vamos a tener en hora y media, y que haya que tapar ollas y salir corriendo. Son tormentas donde todos estamos y uno de nuestros hermanos o hermanas nos llaman y nos dicen: vengan, mamá, le pasó un yello, le pasó aquí, le pasó. Salimos todos corriendo para el hospital. Si no nos cuidamos, dejamos hasta el fuego prendido y se quema la casa. Estaba recordando ayer, Vanesita, le dije a su mamá, espero que ella me haya entendido, que hace como 20 años, y ahí estaba su mamá con su tata, y le dije: Victoria, con las dispensas del caso, hace 20 años usted, yo no sé si ella lo tenía presente, hace 20 años estábamos todos en nuestras cosas y nos llamaron que nos fuéramos a la clínica Jericó. Trabajaba Vanesita en el Banco Nacional y qué susto, todos allá afuera de la clínica Jericó, porque esta gallera es terrible. Y ahí empezó, Victoria, una tormenta de repente, 20 años luchando contra el cáncer y ha vencido. Y ahí está esa vieja ayer, ya casi cumple 70 años. Tenía 50 años, iba a cumplir 50 años cuando esta tormenta llegó a su familia, Vanesita. Ninguna tormenta debe tener capacidad para que venga de repente la amnesia repentina. Así es la vida, hermanos. La gente me pregunta a veces: pastor, ¿por qué el Señor no cambia esto o aquello? Pastor, ¿por qué el Señor no, esto sería mejor que pase así? Y yo les digo siempre con honestidad: yo no lo sé, pero hay algo que yo sí sé. Sé que siempre que alguien confía en el Señor, y lo he comprobado una y otra vez, y cualquiera que lo haga lo va a comprobar. Cuando usted elige confiar en Dios, aunque la tormenta venga de repente y te asuste y se llene la barca de agua,
elegir por confiar en Dios siempre nos sacará adelante. Porque como dije hace 22 días, la confianza en Dios y la esperanza en Dios son hermanas gemelas. Necesitamos cada día confiar más en Dios y dudar más de nuestras vidas. Steven, yo no sé, hermano, cuál es la tormenta que usted está enfrentando hoy. Y así podría apostrofar. Por ahí veo a Suset y a Pablo. Cada hermano en esta iglesia es una historia. A veces el pastor conoce casi todas. La gente que le cuenta a uno. Tan joven esta chiquilla. Ella y su esposo, de repente una tormenta. Ahí están. Los tres sirviendo a Jesucristo y la chiquilla va por buen camino. Recientemente mi familia en medio de una tormenta. La familia de Anita, una tormenta en 9 meses. Su mamá y su hermana mayor fallecieron. Hermanos amados de esta iglesia que están con el Señor, muchísimo mejor que nosotros. No lo decimos por una frase trillada, no. Es porque Pablo decía, estar vivo es bueno, pero estar con Cristo es muchísimo mejor. Y cada uno de ustedes aquí, hermanos, ya ha tenido sus propias tormentas repentinas. Inclinemos nuestro rostro y cantamos al Señor.